Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño transmitiendo, exponiendo y presentando las verdades del reino eterno. Como dice el apóstol Pablo, noche y día. Me llamó la atención esa expresión de Pablo. Siempre nosotros tenemos por costumbre decir día y noche. Pero Pablo dice noche y día, y cuando la busqué desde el punto de vista cultural, es una expresión que tiene que ver con ahínco, con entrega, con dedicación, con abstinencia, con compromiso, en medio del sufrimiento, sin parada, sin escatimar esfuerzo. Aquí está el maestro Briceño, noche y día. Acá en el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, son las 12:11 del día 10 de diciembre del 2023. Aquí estamos, trabajando, exponiendo una verdad que tanta falta hace en el mundo, pero que la iglesia no escapa de esa verdad. Necesitamos la verdad verdadera, la verdad absoluta. Una verdad que no sea adulterada y que su objetivo no sea alimentar las emociones de los hombres, de la gente. No es presentar un espectáculo, un show, entrar en el terreno del sensacionalismo, del amarillismo. Repito, del teatro, del show, de la mentira, del engaño, de la falsa doctrina, de la manipulación, la intimidación, el control, de la matraca, que pacten, que siembren, que primicia, que pasen y sellen esta palabra con una ofrenda. Basura. Basura. Este es el mensaje que necesita la iglesia. ¿Cuál? ¿El que está presentando el maestro Briceño? No, el que Dios quiere que los ministerios presenten. Sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, un mensaje que confronte, que edifique, que exhorte, que enseñe. Un mensaje que forme el carácter de la gente. Este es nuestro estudio número 8. En relación al tema que estamos desarrollando de lo que es la mayordomía integral. Necesitamos con urgencia, señores, con urgencia, el tipo de personas que forman parte del cuerpo de Cristo, hijos de Dios, que sean buenos administradores, mayordomos. El término en el griego es eikónomo, donde viene la palabra economía. Economía. Porque necesitamos, ya lo repito y hago pie a esto, gente que sepan administrar para que puedan ministrar. Nadie puede entrar en el terreno de la ministración, de la liturgia, de la adoración, la oración, la alabanza, exponer un mensaje, si no sabe administrar áreas en las que estoy presentando que deben aprender a administrarlo. Comenzamos con nuestro propio ser, con nuestro propio existir. Si no tenemos dominio sobre nosotros mismos y no somos dueños de nosotros mismos en el aspecto que sabemos administrar nuestra propia vida para vivir una vida apartada y consagrado para Dios, nosotros no somos aptos para que Dios nos pueda entregar los valores del reino para administrarlo, porque seríamos habría un derroche y Dios nunca te entrega algo para que lo botes, sino para que lo administres. Esa es la idea, ese es el pensamiento de Dios, ese es el trabajo del maestro Briceño. Lo he entendido perfectamente.
He entendido que no, jamás y nunca, oiga este principio de reino, jamás y nunca podré. Está hablando el maestro Briseño, porque lo aprendí. El Señor me dijo, siéntate en el espejo de tu realidad y analiza el camino que estás llevando, la vida que estás conduciendo, que no me agrada, que no es de mi agrado, eres inútil para lo que yo quiero hacer en el reino contigo, no calificas, no eres confiable para mí. A ver, tantas cosas que aprendí. Siéntate y escucha esta verdad, así me lo dijo. Jamás podrás librar unas batallas o unas luchas con los poderes de las tinieblas si primero no aprendes a librar tus propias batallas con el alma, contigo mismo. Hay un conflicto entre el espíritu y el alma, el espíritu renacido y el alma que todavía no ha sido entrenada, no ha sido perfeccionada, no ha sido santificada. No ha habido una renovación de una mente, un quebrantamiento de una voluntad, una canalización de unas emociones. Y hasta que tú no aprendas a librar las batallas y las luchas en tu propia alma, en tu propio ser, en tu propio existir, no esperes librar las batallas en el exterior con los poderes de las tinieblas. Jamás. Ellos ni los demonios no se van a sujetar en el nombre de mi Hijo, con todo y que lo exponga, lo expreses. No se van a sujetar a ninguna oración, no se van a sujetar a ninguna reprensión si tú no aprendes a sujetarte a ti mismo. Esto es un principio de reino. Por eso es que hay tantos enfermos en la iglesia, tantos desajustes financieros, oraciones que no son respondidas. Bueno, para ustedes contar, no hay presencia, cultos que empalagan, cultos que aburren, cultos que cansan, cultos que cuando entras sales peor del servicio porque no hubo nada, pues no estuvo Dios en el negocio, en el presente. Continuamos, estudio número 8, preste atención. Mire, el no tener dominio propio, esto es un principio del reino. El no tener dominio propio, se crean ídolos internos. Lo vuelvo a repetir. El no tener dominio propio, se crean ídolos internos. Esto usted no se lo puede olvidar nunca. El dominio propio, activado en contra de las concupiscencias pecaminosas. ¿Por qué digo concupiscencias pecaminosas? Aprovecho de enseñar esta verdad. El término concupiscencia es un término en el griego que es la palabra epitumia, que no tiene solamente que ver en el área del pecado, de lo malo, sino también hay concupiscencias buenas. Lo que pasa es que el término concupiscencia se lo adjudicaron solamente a lo malo en la Biblia. Pero hay concupiscencias. Bueno, en una ocasión estaba ministrando en una iglesia y di una expresión que 2 se levantaron y se fueron. Después me los conseguí, me pidieron perdón, maestro, perdone porque nos levantamos y no fuimos y no esperamos que usted diera la explicación. Porque el tema de esa noche a desarrollar era, quiero hablar acerca de las concupiscencias de Jesús, nuestro Salvador. No esperaron. Cuando expliqué lo que es concupiscencia y le dijeron, ellos se expresaron, wow, nos equivocamos, ¿cómo nos levantamos de esa forma? No esperamos que el maestro terminara de explicar. Lo que terminó concupiscencia es todo acto desenfrenado de cualquier tipo, sea bueno o sea malo. Hay concupiscencias malas y hay concupiscencias buenas. Jesús dijo, cuando fue a tomar la cena con sus discípulos, las Pascuas, dijo, cuánto he deseado de tomar con vosotros este pan, porque no lo volveré a comer hasta que esté con vosotros en el reino de mi Padre. La palabra deseado ahí es concupiscencia. ¿Cuántas concupiscencias tengo de comer con ustedes este pan? Entonces, cuando nosotros activamos el dominio propio en contra de las concupiscencias pecaminosas, las malas, nos llevarán a tener a Dios en un lugar de preeminencia.
Siempre lo he dicho que Dios no es egoísta. Dios no quiere ser el único en tu vida, pero sí quiere ser el primero. A quien tú pongas en segundo lugar, ese es tu problema, pero Dios quiere ser el primero. No quiere ser el único, pero sí el primero. Entonces, repito, cuando nosotros activamos el dominio propio en contra de las concupiscencias negativas o pecaminosas, nos llevarán a tener a Dios en un lugar de preeminencia en nuestras vidas. Oído, evitando crear ídolos internos, ocupando el lugar que le pertenece a Dios, dejando de ser la fuente de nuestro existir, de nuestra vida. Entonces, usted y yo debemos tomar en cuenta que no se le puede llamar ídolos o idólatras. Esto lo aprendí de un libro de este misionero llamado Livingstone, donde entró a la jungla a predicarle a los indígenas y consiguió una tribu adorando un palo. Y esta fue su expresión: Señor, perdona su idolatría. Y escuchó la voz de Dios por el Espíritu cuando le dijo: ellos no son idólatras. Eso lo aprendí de ese libro. Después me fui a la Biblia. Pablo lo enseña. Ellos no son idólatras. Y le dijo Livingstone: Señor, están adorando un Pablo. No, ellos tienen una adoración desviada. Pero ellos no son idólatras. Porque idólatra es aquel que, conociéndome a mí, se va en pos de dioses ajenos. Ese es el verdadero idólatra. Una persona que no me conozca a mí, que no haya tenido experiencias conmigo, que no me le haya manifestado, que no me conozcan, no los puede llamar idólatras. Solo no me conocen. Tienen una adoración desviada. Y para eso te puse a ti, para que les enseñes acerca del Dios vivo, de que yo existo, de que yo estoy, de que yo soy ser, de que yo estoy aquí presente. Por eso te llamé a ti. Idólatra fue el pueblo de Israel que, conociéndome, viendo mis señales, ellos se fueron en pos de dioses ajenos. Eso es un idólatra. ¿Ok? Eso es un verdadero idólatra. Por eso que cuando Pablo llegó a Atenas y consiguió los altares, allá en Atenas que consiguió los altares, Pablo no los llamó idólatras. Pablo dijo: veo que soy muy religiosos, muy devotos, muy inclinados a la adoración. Y veo que tienen un altar al Dios no conocido, a ese Dios que ustedes no conocen, es el que yo les predico. Y les lanzó la palabra y les habló de Jesucristo, del Elohim, del Creador. Entonces, hay que tomar en cuenta, repito, que no se le puede llamar idólatra a quien no conoce a Dios o tenga una relación con Dios. Idólatra, ya lo dije, te lo repito para que se te interne en tu espíritu. Idólatra es el que, conociendo a Dios, se va en pos de dioses ajenos. Cuando leí esto de Livingstone, me fui a la Biblia y Pablo lo corrobora, lo que acabo de decir de Pablo, pero también me voy al pensamiento de Juan. En su primera carta, desde el capítulo 1 al capítulo 5, me llama la atención que Juan termina la carta diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Oído, que el maestro Briceño, no estoy jugando al ministerio. Sé la responsabilidad que tengo de parte de Dios de presentarte las verdades del reino eterno, la verdad verdadera y la verdad absoluta. No estoy jugando al ministerio. Sé la responsabilidad que tengo ante Dios porque me entregó esta palabra del reino. Él se encargó de llamarme al ministerio, constituirme un maestro, colocarme al lado de los elementos, siendo el Espíritu Santo el principal agente o el único agente que tiene para enseñarme, guiarme, instruirme, dirigirme a toda justicia, a toda verdad. Pero el Espíritu Santo utiliza elementos de cooperación y Dios se encargó de presentarme esos elementos para que en la dedicación, en la abstinencia, en el esfuerzo, en el compromiso, en la responsabilidad, en la entrega,
en la pasión, en la búsqueda, en el indagar las Escrituras, el Espíritu Santo se encarga de iluminarme lo que está escrito en el texto sagrado, en revelación que se escribió por inspiración. Y sé lo que te voy a hablar. Repito, ¿por qué Juan termina esta carta? Su primera carta de 5 capítulos, que se dividió en 5 capítulos, pero es un solo pensamiento. Esta carta tiene un solo capítulo, es decir, un solo pensamiento. No se dividió, no se escribió ni en capítulos ni en versículos. Solo Juan escribe una carta, escribió 1 y 2 cartas. Que la primera la dividieron en capítulos y versículos es otra cosa, pero eso es una sola carta, un solo pensamiento. Porque Juan termina su carta con esta expresión, hijitos guardados de los ídolos. Cuando usted va al contexto, que aquí me parece que Juan como que se desfasó del sentido de lo que Juan viene hablando, porque Juan en la carta, en su primera carta, no te habla de estatuas, no te habla de imágenes, no te habla de nada de eso. ¿Por qué termina la carta diciendo hijitos guardados de los ídolos? Cuando analizo el pensamiento de Juan, Juan, el que escribe esa carta, la primera, y el contexto, según el contexto, desde el capítulo 1 hasta el final, el término ídolo, cuando dice hijitos guardados de los ídolos, ese término ídolo que aparece en el pasaje no se refiere, negativamente no se refiere a imágenes, sino a todo lo que el mundo te ofrece a ti y que el mundo me ofrece a mí, que te llama y me llama la atención, ocupando un lugar en tu vida y en mi vida, fascinándonos por completo, pasando a tener dominio, quitando a Dios el lugar que le pertenece. Porque Juan viene hablando desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, que es el 5 de la primera carta, es de este problema. Por eso dice, porque eso Juan dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos tienen un sentido allí, no voy a entrar en eso porque eso es muy profundo. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son 3 ídolos que Juan te presenta en la carta, de las cuales tú y yo debemos cuidarnos y debemos guardarnos. Señores, un ídolo es aquello el cual le dedicas más tiempo que el que le debes dedicar a Dios. Si hay algo que está ocupando la mayoría de tu tiempo y que no se lo ocupas a Dios, eso es un ídolo. Un ídolo es aquello en lo cual te has ligado, de cual te llama por completo la atención. Un ídolo es aquello el cual te tiene atado, circunscrito, estás viciado, eres adicto a. Eso es un ídolo. Un ídolo es aquello que ocupa en gran parte de tus pensamientos. Es aquello que ocupa gran parte de tus pensamientos. Y es en lo que más meditas en la mayor parte de la vida. Un ídolo es todo lo que te intimida, te manipula, te controla y eres totalmente dependiente de él. Dependes de él, vives para él, vives para eso. Ya, eso es un ídolo. Un ídolo es lo que en forma desenfrenada, en el aspecto patológico y dependiente, amas, deseas y anhelas. Es aquello que pasa a formar parte de la vida. Es como una atadura, es como una adicción interna.
De eso Juan viene hablando. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar significa molde. Lo que Pablo dice es, no te metas en el molde del mundo. No te habitúes a las culturas. No te habitúes a cómo este mundo se está moviendo en el aspecto negativo. No te habitúes a él. Cuando voy al texto sagrado, en el estudio que tengo de las Escrituras, desde el punto de vista polifacético, exegético y sistemático, y porque el maestro Briceño está hablando con experiencia, porque viví, porque caminé, porque pisé ese terreno, porque caí en esas redes, porque estuve allí. No me hable de eso, estuve allí. Como dice el apóstol Pablo, de las cuales yo fui el primero. Perdone usted el vulgo, no la obscenidad, el vulgo, no la obscenidad. Porque el maestro Briceño no orina agua bendita. Yo no orino agua bendita. Yo sé de dónde vengo. Yo sé lo más bajo, en el terreno más bajo y más degradante en la que caí. Yo sé cuánto me costó salir de allí. Que si no es por el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, no hubiese obtenido el perdón de Dios en las diferentes, pero en momentos incontables, señores, de que caí y que lo hice con premeditación y alevosía, hice planes y proyectos para pecar. No me hable de eso, yo sé de dónde vengo. Usted dirá, maestro, ¿por qué usted es tan abierto así, no? Y dice las cosas, porque yo quiero que tú entiendas de que primero no eres el único, ni eres el primero, ni eres el último. Segundo, si yo pude salir de allí, tú puedes. Yo pude, tú puedes salir de allí. Cuando analicé el texto sagrado, hay 4 áreas en la que te tienes que guardar, en la cual yo me estoy guardando y tuve que salir, en la cual me estoy guardando y tuve que salir, pero que todavía no soy inmune a ellas, que me tengo que cuidar mucho de ellas, porque el que esté firme, mire que no caiga. Porque el hombre más carnal de este mundo puede llegar a ser el hombre más espiritual, pero el hombre más espiritual de este mundo puede llegar a ser el hombre más carnal. El que esté firme, mire que no caiga. 4 áreas, ya te las voy a nombrar, solo las voy a nombrar, no voy a entrar en profundidad en ellas, porque no tengo tiempo. Sería un tema desarrollado en varias horas de cada uno de ellos. Por eso es que no quiero entrar en ellas, solamente te las voy a nombrar. Tenemos que evitar caer en ellas. De lo contrario, estaríamos creando un ídolo que va a ocupar sin lugar a duda el lugar que le pertenece a Dios. Y que ese ídolo se va a convertir en un Frankenstein, como el monstruo de Frankenstein. Un monstruo que al final de la jornada no vamos a poder dominar y va a terminar destruyéndonos y acabando con nuestra vida, con nuestras finanzas, con nuestro ministerio, con nuestro hogar, con el propósito de Dios y para usted de contar. Sé de qué te estoy hablando. Maestro, de esos ídolos que usted está presentando, ¿a qué referencia usted está haciendo? Los apóstoles te hacen referencia de ellos, ya Juan te lo dijo, hijitos, guardaos de los ídolos. Y de los ídolos que te estoy diciendo que te debes cuidar, te repito,
caí en ellos y me estoy cuidando, porque la santidad no es una cima que tú lograste alcanzar y te extasiaste y que no tienes posibilidad de regresar. No, no, no. A el que esté firme, mire que no caiga. Primer terreno que tienes que evitar de caer. Porque qué fácil, es como la arena movediza, qué fácil es caer, pero qué difícil es salir de allí. Qué difícil es salir de allí. Primero, la fornicación. Óigame, la fornicación, que tiene que ver con todo la inmoralidad, tiene que ver con la inmoralidad sexual, porque a mí me enseñaron que fornicación es sexo fuera del matrimonio, y no, 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 no. Fornicación es todo acto sexual ilícito delante de Dios. Aun dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Diría usted, como dicen los de Medellín, Colombia, ¿cómo así, maestro? ¿Sí? Le dije que se lo iba a nombrar, no tengo tiempo para entrar en eso. Sería otro tema. Todo acto de inmoralidad sexual, incluyendo la pornografía, la palabra fornicación viene la palabra porneia, que es todo acto sexual lícito delante de Dios dentro del matrimonio, de ahí donde se deriva la palabra pornografía. Un sinnúmero, señores, se cree que un gran porcentaje, no quiero dar porcentaje porque no quiero causar escándalos, pero un gran porcentaje de nuestra gente en nuestras iglesias está sumergido en el terreno de la pornografía, en el campo de la pornografía. Pero un gran porcentaje, como inmoralidad sexual, la masturbación, el narcisismo, la necrofilia, la pedofilia. Y para usted de contar, tendría que nombrártela y darte el concepto claro, preciso de cada una de ellas, pero no tenemos tiempo, no es esto. Lo que yo quiero es que tú entiendas que debes salir de allí, porque el maestro Briceño estuvo sumergido allí. Yo abandoné la iglesia, el evangelio, más no puedo abandonar a Dios porque es que Dios nunca me abandonó, nunca me soltó. El Espíritu Santo que estaba en mí nunca salió de mí. Con tu y que tuve 6 años en el terreno de la inmoralidad sexual, el Espíritu nunca se fue de mí, nunca. Estuvo allí, eso es lo que dice la Biblia. No es que el Espíritu sale y vienen 7 demonios, entran más 7 y después me reconcilio y salen esos 7 y el Espíritu vuelve a entrar en mí y después me vuelvo a descargar y sale el Espíritu y entran 7 más y eso no es lo que dice la Biblia. Porque cuando Jesús dijo el Espíritu, cuando el Espíritu mundo sale del hombre, va a lugares secos y vacíos y regresa y consigue la casa limpia y vacía y barrida, dice que busca 7 más. No está hablando de la iglesia, no está hablando del creyente. Jesús está hablando del estado posterior en el que iba a caer la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. Porque dice cuando el Espíritu mundo sale del hombre, lo dice el creyente, y al final, cuando Jesús termina su discurso, dice, así pasará esta generación perversa, hablando de Israel. No está hablando de la iglesia, no existía la iglesia cuando eso. El Espíritu nunca salió de mí, pero yo estuve sumergido en el terreno de la promiscuidad, en el terreno de la inmoralidad sexual, en relación a la pornografía, a la masturbación. Yo salí de allí. Qué fácil fue entrar, pero para salir no fue algo fácil para mí. Una lucha que no podía librar. Vivía en un estado de bipolaridad en el alma, donde entre el alma y el espíritu, que cuando lo practicaba me sentía mal y regresaba al Señor y pedía perdón, pero cuando estaba con el Señor ya en el perdonado, el alma me alaba para las prácticas de estas cosas y me dejaba dominar y cedía mi voluntad a eso. Yo viví allí, luché mucho con eso. A Dios gracias, logré salir de allí. No,
A Dios gracias, Dios me sacó de allí, usando sus elementos externos, su Espíritu Santo. No puedo entrar de fondo en eso, pero es un terreno que debes abandonar, la inmoralidad sexual. Porque cuando nosotros como hijos de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, cuando entramos en el terreno de la inmoralidad sexual, cualquiera que sea, cometemos actos de profanación, detracción y sacrilegio en contra del templo del Espíritu. No se le olvide que usted es casa de Dios, que yo soy casa de Dios, somos edificio de Dios, morada de Dios en el Espíritu. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando usted comete, presta su cuerpo para la inmoralidad sexual, para el pecado, para la injusticia, usted está cometiendo en contra del Espíritu Santo, de su templo, porque su cuerpo es su templo, está cometiendo profanación, detracción y sacrilegio. Me tocaría darle el concepto de cada una de ellas, pero no tengo tiempo. Eso lo damos en otro estudio. En otro estudio lo damos. Eso lleva a que se contrista el espíritu, se lleva a que se apaga el espíritu. Eso nos lleva a que no hay presencia, no hay oración que sea respondida, no hay adoración que sea recibida de parte de Dios. Vivimos una vida en miseria, no hay solvencia financiera, enfermedades no se sanan. Vivimos en la depresión. Y para ustedes contar, por causa de todo esto, porque quien le da sentido a la vida en ti y en mí es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no apagues, aviva el fuego del don de Dios, aviva el fuego del don de Dios, y está hablando del Espíritu Santo. No dejes apagar el fuego del Espíritu en ti. Produce. Permite que el Espíritu Santo, a través de tu vida devocional, de tu adoración, oración, alabanza, que eres un buen mayordomo que administras y ministras para Dios, permite que el fuego del Espíritu avive en lo interior para ti, que haya una implosión en ti y eso se produzca en una explosión para los que te rodean. Y el Espíritu Santo no solamente debe ser una bendición para ti, eres una bendición para los que te rodean. Eso es lo que el mundo está esperando, la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el primer ídolo el cual tienes que desechar. Segundo, las finanzas. Finanzas. Es que es relativo a la codicia y la avaricia por el dinero. Mire, cuando hablamos de codicia, estamos hablando de la forma desenfrenada en cómo tú te mueves, independientemente de lo que hagas, quebrantando principios universales y principios del reino, con el fin de obtener dinero, porque no tienes, pero busca la forma de cómo obtenerlo. Eso es la codicia. Pero la avaricia es cuando en forma desenfrenada buscas tener más dinero del que tienes, porque no te sacias con el que tienes. Entras en el terreno en cualquier terreno, compites, mientes, hasta entras en el terreno del sicariato. Si tienes que mandar a matar, lo haces para obtener dinero. Pablo habla de eso en sus cartas, lo llama filalguria, un término compuesto. Fila de filí, de amor, guria de lujuria, amor al dinero, Pablo lo habla. Se lo dice a Timoteo, sal de ese terreno, no te muevas allí. Jesús lo llama un mamón interno donde la gente piensa más en el dinero. Tenemos en la iglesia gentes que piensan más es en el dinero que en los valores que hay en la gente. Mire, yo agarro este anillo, lo espaturro, lo esbarato, lo añico como prenda, pierde valor el arte, pero sigue valiendo porque es oro. Así es el hombre. Independientemente como el hombre esté, vale porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cómo nosotros estamos viendo como ministros de Dios, como hijos de Dios, al que está afuera, que no está en la iglesia, que está caído, al mendigo, al pordiosero, al que está en la droga, al homosexual, al lesbiano, y para usted de contar al asesino, el que está en la cárcel. ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Lo vemos con el mismo valor que Dios los ve? ¿O estamos interesados en su dinero? ¿O no los vemos porque no tienen dinero?
ministros, pastores, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros en la iglesia que no les interesa el cuerpo de Cristo y no están viendo a los feligreses como ovejas, sino como cabeza de ganado. ¿Cuántos hay para quitarles el dinero? Son saqueadores, hurtadores, son los propios delincuentes entre las iglesias, atracan al pueblo a Biblia armada, usan la Biblia para atracar al pueblo. Que pacten. ¿Dónde dice la Biblia que yo estoy en el nivel de pactar con Dios? En ninguna parte la Biblia no dice eso. Dios es el que pacta con los hombres, pero la iglesia no está en el nivel de pactar con Dios. No. Primicias. No me celebran ninguna otra fiesta, sino solamente las primicias, porque donde hay plata, porque la de las gavillas no me la celebran, los panes sin levadura, la de Pentecostés. ¿Por qué las primicias? Porque donde hay plata, donde hay dinero. Estuve en una congregación que tuve que enfrentar a un hombre, porque después que ministré la palabra, le digo al pueblo, pasen y sellen esta palabra con una ofrenda a Dios. Perdón, pastor, perdón. No me use a mí como conejillo de India. La palabra que yo acabo de presentar, no hay quien la pueda comprar, no hay quien la pueda sellar. Ya Jesús la selló, ya Jesús la compró, ya pagó un precio. Y esa palabra solo le puede poner el sello culminativo en la manifestación del poder del Espíritu Santo. Cuando tú la crees y depositas la fe en esa palabra, es el Espíritu Santo. Perdone, no me invitó más. No me invitó más. En vez de darme una ofrenda, me dio un bono. Me dijo, vos no vení más. Así, vos no vení más. Punto. No me invitó más. Porque esto, que son gente que tienen ese ídolo interno. Gente que tiene la fornicación como un ídolo. Está ocupando el primer lugar en su vida. Se levantan pensando en la fornicación, en la pornografía. Viven de la masturbación. Son narcisistas. Personas que tienen las finanzas en el corazón. Por eso Jesús sacó a los fariseos, a los saduceos, a los cambistas del templo, y los sacó a palos, los llamó ladrones. Así hay en la iglesia gente. Eso lo tenemos en nuestras congregaciones. Esto se lo está llevando, Señor, ¿quién lo trajo? Así, ¿quién lo trajo? Se lo está llevando. El tercer ídolo, oído, guardado de los ídolos. El tercer ídolo, ¿cuál es? La fama. Relativo a la sed de prestigio, el ser reconocido, aplaudido. Eso tiene que ver con la vanagloria de la vida. Tú sabes. Él me consiguió un hombre en un aeropuerto y cuando le di la mano le digo, siervo de Dios. Me alegré mucho al verlo. Cuando lo vi yo, wow, me crucé con él en un aeropuerto y le di la mano, siervo de Dios. Y traía atrás de él 2 gorilas, cual de espada, tú sabes. Y le di la mano y yo, siervo de Dios. Me dijo, no me llames siervo, porque yo soy apóstol. No me llames siervo, que yo soy apóstol. A mí me dio un dolor muy grande en mi espíritu. Me dieron ganas de llorar, porque este hombre no sabe lo que dice. Está totalmente desubicado, influenciado por el diablo para pensar así. El apóstol Pablo, cuando él escribe en sus cartas, por lo menos en 3 de ellas, creo, si no más, cuando comienza las cartas, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Primero el servicio, el apostolado. Jesús dijo, el mayor es el que sirve, no el que se sienta a la mesa para que le sirvan. El más grande de los llamados que Dios nos hace a nosotros, entre muchos, después del llamado a la salvación, es el llamado a servir. Pero ahorita en nuestra iglesia estamos como una maceta de ajo, puras cabezas. No hay quien quiera servir. Fama, sed de prestigio, el reconocimiento, el aplauso, el teatro. Ya hemos hecho de los púlpitos, no hemos hecho un altar, sino un pedestal.
las luces, el teatro. No hay quebrantamiento. No hay gente sumisas, humildes, que se quebranten ante Dios, que entren en el terreno de la humildad, de la sumisión, de la sujeción, que entreguen una voluntad para que llegue a una obediencia. Eso no existe. Ahorita nuestras iglesias están llenas de... Hay una constelación en nuestras iglesias de estrellas. Y yo aprendí algo de un hombre que escribió una verdad que me sacudió el espíritu, pero me lanzó así, que me atravesó lo más profundo de mi ser, me lo atravesó. Y él dijo esta verdad: cuando el sol brilla, no hay lugar para las estrellas. Y yo, Señor, porque cuando yo leo un libro, en el momento que lo estoy leyendo, hay cosas que están en el libro que es como, no es que es así, que es como si estuviera leyendo la Biblia, porque hay cosas que están en el libro escrito, que son pensamientos de reino, que cuando los digo el Espíritu Santo me habla. ¿Escuchaste eso? ¿Tomaste en cuenta eso? Subráyalo, subráyalo, subráyalo. Y sabe que decía este hombre en sus escritos: cuando el sol brilla, no hay lugar para las estrellas. Y agregó: nuestras iglesias están llenas de estrellas, porque el sol de justicia, que es Jesucristo, no está brillando. Nuestras iglesias están llenas de una constelación de estrellas. Todo el mundo quiere ser reconocido, aplaudido, la palmadita. Que la gente vea lo que estás haciendo. Cuando el principio del reino dice que lo que tu mano derecha haga, no lo sepa la izquierda. Usted está acá, pero la sed de prestigio se ha convertido en un ídolo. Ya Dios ocupa el segundo lugar. El primer lugar eres tú. La fama, el reconocimiento. Dios, segundo lugar. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice que Dios ve de lejos al altivo. Pero no porque Dios se aleja del altivo, es que el altivo se aleja de Dios y lo ve de lejos. Entonces, si no aprendemos a ser mayordomos en estas áreas, jamás llegaremos a ninguna parte. Jamás Dios nos puede promover, ascender y promover en su reino. El hombre que se merecía el Madison Square Garden de sus tiempos, que podía llegar a ser la quinta esencia, la mamá de los pollitos, el alabón perdido, la gaseosa del mundo, el tapón del océano, el ombligo del mundo, era Jesús de Nazaret. Y no quiso la gloria del mundo. Satanás se lo ofreció y dijo no. Y en esto está la grandeza de Jesús y el error más grande y la humillación más grande de Satanás. ¿Sabes qué? Mire este principio de reino. Que Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Te lo vuelvo a repetir. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Jesús, siendo Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Dónde está Satanás? ¿Dónde está? ¿Qué lugar tiene? Tinieblas, caído, degradado, lanzado de las huestes celestiales, destinado para lo más profundo en el lago de fuego, en el lugar de tormento, en lo más bajo, en lo más degradante. Debe estar arrepentido de lo que hizo, pero que su arrepentimiento no cuenta porque su pecado fue en la eternidad. Él pecó en la eternidad y lo que es eterno es eterno. El hombre pecó en el tiempo y tiene restauración. Ya él no tiene restauración. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Su humildad, su quebrantamiento, su humillación, su sumisión, su sujeción, su obediencia, la entrega, la voluntad, lo llevó a lo más alto. Dios lo sentó a su diestra. Dios Padre lo tiene a su diestra sentado. Con todo poder, dominio, autoridad y fuerza, señorío. ¿Por qué? Porque lo que Satanás le presentó, la gloria de este mundo y los reinos, él no nos quiso. Escrito está, solamente a mi Padre adorarás y a Él servirás. Yo no voy a colocar un ídolo en mi corazón, dijo Jesús, porque ni siquiera mi Padre es un ídolo. Mi Padre es real, es verdad, está aquí en mí. Y lo cuarto que tú debes aprender a sacar de tu corazón como un ídolo es el poder. El poder. Esto es relativo al deseo desenfrenado de tener control de todas las cosas sin ser cuestionado. El poder es lo que es ese deseo de ser manipulador, de intimidar y controlar a la gente. De que aquí se hace lo que yo diga. Un dictador, tirano. Y de eso hay muchos en la iglesia. Entonces cuando Juan dice guardaos de los ídolos, aprendí, es que cuídate de todo aquello que puede ocupar el lugar que le pertenece a Dios y que le quite el lugar que a Dios le corresponde. Señores, el tener dominio sobre estas cosas, sobre las que acabo de nombrarte, y sobre todo aquello que puede ocupar el lugar que le pertenece a Dios, un hijo, una casa, carro, los bienes, la vida. Aún tu vida puede ser un ídolo, donde no está dispuesta a entregarla por el reino, ni por Dios, no está dispuesto a morir por Él, porque tu vida vale más que Dios mismo. Pablo dijo que su vida no valía más que el propósito que Dios le había dado. Porque de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida con el fin de alcanzar el objetivo que recibí del Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio a los gentiles. No creo que mi vida valga tanto como predicar el Evangelio. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo hace su vida en mí. Entonces el tener dominio sobre estas cosas, sobre todo lo que te nombré, es producto de tener un carácter formado en línea con los principios del reino eterno. Un hombre con el carácter ajustado a las demandas de Dios siempre tendrá sentido de conveniencia, tomando decisiones sabias, evitando que la vida se les desmorone. Él sabe que es lo que conviene y por tal sentido vive una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida,
Pablo tuvo siempre un sentido de conveniencia y esto lo llevó a ser un triunfador en la vida. El pensamiento de Pablo plasmado en el texto sagrado, mire cómo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Todo aquello que mi alma anhele, pero que no esté en línea con los pensamientos del reino, no me voy a dejar dominar de ella. En dominio propio, voy a aprender a ser un buen administrador de mi propia vida. Eso está en primera carta a Corintios, el capítulo 6, versos 12 al 13. Primera carta a Corintios 10, 23, mira lo que dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, no todo construye, no todo va en pro al reino. No. Pablo, si usted va a la carta a los Romanos, presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene. Lo que pasa es que leemos Biblia, pero no estudiamos. Permítame, déjeme leérselo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Permita que se lo lea. Dice así, cito: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No tuvieron sentido de conveniencia, no se asentaron en el espejo de su realidad a analizar qué es lo que las tinieblas, el mundo, las circunstancias le presentan, para tomar una decisión, decir: espérate, esto sí, esto no. Aprender a decir no cuando tienes que decir que no, y aprender a decir que sí cuando tienes que decir que sí. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no, negativamente, que no conviene. ¿Cuáles son estas cosas? Estando atestados de toda injusticia. Ahí está. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afectos natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Todas estas cosas que Pablo dijo que este tipo de gente cayó, no te conviene a ti, no me conviene a mí. David, el rey, tuvo sentido de conveniencia. No, yo cuando leí esto, yo dije: wow, qué verdad hay acá. Mata demonio. David sabía que por sentido de conveniencia, después de la caída que tuvo con Betsabé, que todas las tentaciones que venían a él para desviarlo del propósito de Dios no le eran favorables. Por tanto, rechazó todas esas ofertas, todo lo que el mundo le ofrecía por la experiencia, por la amarga experiencia que tuvo con Betsabé. Aprendió a ministrarle al alma. Le ministraba al alma con un espíritu convencido de las verdades del reino. Mire lo que David dice, escribió en el Salmo 103, verso 1 al 5. Mire esta verdad del reino. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana toda tu dolencia. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Aló? ¿Aló? Esto lo dijo David con sentido de conveniencia, una vasta experiencia que tuvo. Lo que me llama la atención y la ironía más grande del caso es que David, con un espíritu muerto en cuanto a vida eterna, no había nacido de nuevo. No había ido Jesús a la cruz. Con un espíritu muerto le ministró un alma que estaba latente. Señores, la ironía más grande es que nosotros, con un espíritu lleno de vida, porque tenemos la justicia de Dios, tenemos la vida de Dios y tenemos el Espíritu de Dios, Señor, nos dejamos dominar por un alma que está entronada y viciada, habituada, adicta a las concupiscencias pecaminosas por no ser perfeccionados y santificados por Dios. Pablo, el apóstol, habla y trata del suicidio del alma, que tenemos que aprender a hacerlo. Suicidar el alma. Nosotros tenemos que causar la muerte en el alma. Pablo lo aprendió y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bajo un sentido de conveniencia, Pablo le insta a Timoteo que se ejercite en la piedad. Mire lo que le escribe Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 7. Mire este consejo del reino. Cito: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Óigase, ejercítate para la piedad. Me llama la atención que el término ejercítate es un verbo derivado del término en griego gimnasio. Gimnasio. Etimológicamente el texto en el griego le da un sentido más amplio, por lo cual Pablo lo que le dijo a Timoteo fue: entrena tu alma en forma integral con vista a la piedad, para que puedas tener sentido de conveniencia y puedas discernir entre el bien y el mal. Es decir, Timoteo, engruésalos y fortalece los músculos de la santidad, para que ante las tentaciones del mal y las ofertas engañosas de la vida puedas ser resistente, teniendo sentido de conveniencia, desarrollando el dominio propio, pasando a ser cabal en el reino de Dios, y puedas llevar a cabo en ti su propósito eterno. Y Dios pueda llevar a cabo en ti su propósito eterno. Mira, el simple hecho de entender que lo que me ofrece el mundo o el tentador destruye
destruye el propósito de Dios en mi vida, atenta en contra del propósito de Dios en mi vida, pero también acaba con las demás cosas, con mi vida, con mis finanzas, con mi salud, con mi familia, con mi trabajo, con mi empresa. El solo pensar que por no tener sentido de conveniencia y aceptar las ofertas que Satanás me presenta en la tentación, o que el mundo me presenta, Señor, es suficiente para tener un sentido de conveniencia y accionar en el dominio propio, y no optar por estas cosas y decidir por aquello que le agrada a Dios y que me mantiene en su propósito, siendo de bendición para mi vida y aún para los que me rodean. Con dolor te lo digo. He sido testigo de hombres de Dios que no tuvieron un sentido de conveniencia y por tal causa no tuvieron dominio sobre la vanagloria de la vida, igual decir la sed de prestigio, sobre la codicia por el dinero, sobre la fornicación, sobre la fama, sobre el poder, y se dejaron llevar por estos flagelos y fueron traspasados de muchos dolores, perdiendo el derecho de ejercer el ministerio. Perdieron su hogar, su salud, sus vidas, entre otras cosas. Señores, hay que tener cuidado con lo que Satanás te ofrece y las oportunidades que el mundo se te presenta. Mire, una de las virtudes que nos va a llevar a tener sentido de conveniencia, de traslado y de caminar en el dominio propio, es el estar persuadido en lo absoluto de las verdades de Dios concernientes a su reino. El término persuasión del griego es peismone, término relacionado con peito, que significa en la voz activa prevalecer sobre o ganarse a. Persuadir es inducir un cambio de manera de pensar mediante la percepción interna, afectando en lo positivo la razón, llevándola a una consideración moral. En la voz pasiva, persuadir indica creer, dar crédito, obedecer, estar seguro, estar confiado, estar plenamente sugestionado. El estar persuadido no es un convencimiento en el alma, es una aceptación absoluta, despótica, absorbente, donde la persona queda plenamente identificada con la realidad, quedando totalmente sellado por la verdad, que no hay lugar para dar un paso atrás, cediendo nuestra vida al pecado. Este fue el caso de Timoteo, una virtud que pudo ver Pablo en él cuando le escribió y le dijo: pero persiste tú en lo que has aprendido y en lo que te has persuadido, sabiendo, estando persuadido, sabiendo
de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Señores, si nosotros no estamos persuadidos de las verdades del reino, nunca tendremos dominio propio. Me llama la atención de los 12 apóstoles, 12, que estuvieron con Jesús 3 años y medio, lo negaron en el momento de la cruz. Ninguno estuvo en la cruz, uno solo, Juan. Todos se perdieron. Todo el mundo le echa las culpas a Judas, que lo entregó, a Pedro, que lo negó, pero es que nadie fue a la cruz. Pero cuando usted vea la historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta que todos esos hombres que lo negaron, que no fueron a la cruz, entre otros, entregaron sus vidas por Jesús. ¿Por qué? Porque aunque ellos estuvieron con Jesús 3 años y medio, no estaban persuadidos en el espíritu. Tenían un convencimiento intelectual en el alma, pero no estaban persuadidos en el espíritu. Porque cuando te persuades en el espíritu de la verdad del reino, a ti te matan por esa verdad, pero nunca niegas esa verdad, te mantienes. Y cuando estás persuadido con las verdades del reino eterno, no hay nada en el mundo que te ofrezca el mundo, que te ofrezca las tinieblas, que te ofrezca el diablo, que te ofrezca el hombre, que te llame más la atención que lo que Dios tiene para ti y lo que Dios te ha entregado. Porque estás persuadido de la verdad del reino. ¿Qué es lo que llevó a los discípulos que no fueron a la cruz después de entregar su vida? Que se persuadieron de las verdades del reino, que Jesús no era un cuento bien contado, que era una verdad, que no era una falacia, que no era una mentira, que es una verdad. ¿Qué los persuade? La resurrección. Cuando lo vieron que se presentó ante ellos y tuvo 40 días y 40 noches y comió y bebió y estuvo con ellos y compartió con ellos y les dio mandamiento. Se persuadieron de las verdades del reino. El ejemplo del apóstol Pablo, señores, que perseguía a la iglesia, ¿qué lo persuade? ¿Qué es lo que persuade a Pablo? Cuando Jesús se le aparece a Pablo, trata con él y después se lo lleva al tercer cielo. Y allá conversa con Pablo. Jesús y Pablo conversaron. Lo dice la Biblia. Pablo dice, porque yo recibí del Señor. ¿Cuándo lo recibió? Si Pablo nunca vio a Jesús en el tercer cielo. Y digo esto en palabras del Señor, hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuándo? Si Jesús nunca habló del arrebatamiento de la iglesia, se lo digo allá en el cielo. Y esa ida al cielo, al paraíso, estuvo Jesús allá. Cuando regresa Pablo, estando con Jesús en el tercer cielo, llega persuadido de la verdad del reino. Y no lo detiene nadie. No hay ofertas, ni que Satanás, ni los demonios, ni el mundo, ni las tinieblas le presenten que tenga más valor para él que el reino de Dios. Por eso Pablo dijo claramente, porque de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de alcanzar el objetivo que me dio Jesús, que es predicar el evangelio a los gentiles. Porque ni la vida, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tengo hombre persuadido. ¿Cuál es el problema que tenemos en la iglesia? Que no tenemos gentes persuadidas de la verdad del reino. Que venden las cosas como un plato de lenteja. Que cambian su primogenitura por un plato de lenteja. Que no saben lo que tienen en sus manos, lo que Dios les ha entregado, y que lo venden como aquel billetero que vendió el billete que tenía el primer premio. Que si él sabe que es el primer premio, no lo vende. Así somos nosotros, muchos de nosotros, que entregamos, vendemos, botamos lo que Dios nos ha entregado, porque no conocemos y no sabemos el valor de lo que Dios nos ha entregado. No somos los engarces de confianza como para mantener el rubí, los valores del reino, o el diamante, los valores del reino que Dios pone en nosotros, sino que fácilmente sale de nosotros.
No somos gente de confianza para Dios. Dios no confía en nosotros. Usted está acá. Por eso el evangelio que vivimos es un evangelio empalagado, cansa, aburre. Entramos a la iglesia, salimos igual. No hay presencia, no hay sanidad, no hay oración respondida, no hay oración que produzca una presencia, no hay nada. ¿Por qué? Porque no estamos persuadidos de las verdades del reino. Porque no estamos persuadidos de las verdades del reino y cualquier cosa nos tumba, nos desvía, nos quita la mirada de la visión. Y todo lo que el mundo nos ofrece y el diablo nos ofrece nos llama más la atención que lo que Dios tiene para nosotros. No se me olvidan nunca las palabras que Jesús me dijo. Todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria en la que mi Padre te quiere llevar. Y todos los ataques que tengas por causa de las tinieblas y el diablo solo están mostrándote el uso que Dios está haciendo de ti y cómo Dios te está usando y lo útil que eres en el reino. Estás afectando las tinieblas. Ser buenos administradores o económicos. Mire, 8 horas 8 capítulos se llevó esta primera parte de la administración. Viene la segunda. ¿Y sabe cuál es la segunda? Se la voy a solamente a nombrar, pero no la voy a desarrollar todavía. Lo segundo que un ser que usted y yo debemos aprender a administrar con éxito es nuestro propio hogar. De una u otra forma, si somos hijos de Dios, guardamos un sacerdocio en nuestra casa, como esposo, como esposa, como hijos. En el caso que tú seas un hijo y eres el único convertido en tu casa y no eres casado, pero estás con tu padre, estás con tu madre, ninguno de ellos conoce el reino, tú eres un sacerdote en tu casa, como hijo. Nunca se me olvida una verdad que se me vino a mi espíritu. Es una verdad de reino. Jamás, oiga esta verdad, pero después la voy a desarrollar. Jamás podrás administrar o jamás podrás construir, así. Jamás podrás construir un ministerio sobre los escombros de un hogar en ruina. Oído, jamás podrás construir un ministerio sobre los escombros de un hogar en ruina. Nada de lo que tú hagas para Dios tiene sentido si tú no aprendes a administrar tu casa, tu hogar. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Así, la primera iglesia que Dios nos dio a nosotros para ejercer nuestro sacerdocio es nuestra casa, nuestro hogar. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Eso lo decimos en nuestra próxima clase. Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirle, 1, oren mucho por mí. 2, compartan este mensaje. Y 3, si usted tiene una ofrenda para enviar a este ministerio, por favor hágalo. Agradezco a alguien, hoy envió una ofrenda, no sé quién es, pero enviaron una ofrenda, muy agradecido. Personas que son responsables, personas que entienden que si son bendecidos con estos mensajes y con este ministerio, espérate, yo voy a inyectar una ofrenda al ministerio para que siga, que esto no se detenga. Porque Dios me dio la palabra para enseñarte, a ti te dio el dinero para sostener este ministerio. Y el que tú quieras, ministerio que te esté bendiciendo, sosténlo, financieramente hablando. Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.